Hola viajeros, volvemos con una nueva edición de Rediseños. En esta ocasión, la continuación de los rediseños del desafío Fakemon número 10, donde mediante votación, la comunidad de Discord ha decidido elegir el diseño que tiene mayor potencial de convertirse en un genial Fakemon para que yo lo rediseñe. Una dinámica que permite conocer otro punto de vista a partir de un mismo origen. ¿Quieres conocer el diseño que surge de esta interesante actividad? ¡Vamos por ello! Hola de nuevo viajero, soy Edari, bienvenido a Tezcaya, y hoy estaremos... rediseñando Fakemon del servidor del canal. Volviendo al tema, recordemos que estas dinámicas de rediseño surgen al término de cada desafío Fakemon, en esta ocasión por parte del desafío número 10, el cual fue una versión especial donde la temática fue abierta. No había tema en particular, solo compartir el mejor Fakemon que tuvieras. Recordemos que el objetivo de este video busca pulir las ideas de los seguidores para desarrollar un diseño con un mayor potencial. El Fakemon es solo una sugerencia, y ya quedará en criterio de su creador valorar si el diseño propuesto realmente representa la idea que se tenía en un principio. En teoría de todos los diseños votados, solo uno sería acreedor a un rediseño, pero en esta ocasión decidí elegir 3 creadores con la mayor cantidad de votos. Así que para no hacer tan largo el video, esta es la segunda parte de los rediseños del desafío Fakemon número 10. Así que sin más dilación, empecemos con el rediseño que nos presentó Mia-Vela, quien en su participación en este desafío nos mostró un diseño único inspirado en un dragón marino y las perlas, quien nos recuerda un poco a Milotic en su esencia. Antes de empezar, recuerda que para poder participar en los retos de la comunidad es necesario ser parte del servidor del canal, ya que ahí podrás subir tus participaciones en las secciones vigentes correspondientes, no solo para los desafíos Fakemon, sino que también para actividades extra. Ahora sí, ¿estás listo para conocer mis versiones de los Fakemon propuestos por Mia? ¡Vamos a darle! En este diseño podemos tomar de referencia personajes ya existentes, como Dratini y el anteriormente mencionado Milotic. En su diseño podemos apreciar una apariencia infantil, como si fuera una primera o segunda etapa. Sin embargo, para esta propuesta, espero obtener una contraparte para Milotic, por lo que intentaré hacer que su diseño nos recuerde un poco a una etapa final, así que le daremos una apariencia más madura e imponente. El diseño presentado por Mia no está mal, sin embargo, personalmente creo que hay cosas que se perciben un poco fuera de la esencia del diseño, como lo son las placas dorsales, que si bien no se ven mal, considero que rompen un poco con la composición general. Así que intentaré reducir levemente la cantidad de placas para que no sature el diseño, pues en lo personal, siento que los elementos fuertes del mismo son la cola y la cabeza del personaje, motivo por el cual nos enfocaremos en estos rasgos. Algo que es un plus en el diseño de este dragón es la mirada, pues nos ayuda a enfatizar la personalidad del mismo. A mi criterio, hace sentir que el Fakemon es un ser puro, inocente y dócil, cosa que fue bien trabajada desde su origen. Como quería enfatizar la idea de que este dragón es un ser majestuoso, intenté crecer los elementos de la cabeza, para que simularan ser como una clase de cabellera, ya que en el diseño original, si bien nos da esa idea, por la rigidez con la que se presentan no nos queda muy claro si son algún tipo de cuerno o aleta, como la de los peces beta. Así que yo decidí irme por esta segunda opción, ya que se presta mucho más la idea. Algo que también quise hacer era darle un dinamismo más marcado a la composición, no solo por la posición del diseño, sino que también en la perspectiva del mismo. Pues en el diseño original, por falta de luces y sombras, no podemos apreciar la manera en la que este personaje se encuentra dentro de su espacio. Por esa razón, para marcar mejor las perspectivas, decidí darle un tono extra al diseño, en particular para separar el vientre del dorso. Y ya por último, desarrollé con mayor cobertura los elementos que conforman la cola del personaje, pues siento que es algo que ayuda a hacer que el diseño no se sienta tan plano. Al final del diseño me di cuenta de que no terminó de convencerme, particularmente por el tipo de cara, ya que sentía que no iba con el diseño en general, por lo que decidí volver a empezar de cero, ahora alejando la idea de que se percibiera como una forma final y retomando el concepto de un dragón en sus primeras etapas.
En cuanto a la pose, la verdad es que no quería que perdiera el dinamismo, así que decidí replicarla, pero en esta ocasión con una longitud menos marcada, pues recordemos que es un pequeño dragón. Para este caso, hice algunos leves ajustes en el diseño del rostro para hacerlo más similar al diseño original. El cambio más marcado sería en la expresión de nuestro personaje, pues buscaba hacer un diseño más misterioso, que su mirada fuera como un cristal oscuro que oculte su verdadera personalidad. Algo que definitivamente consideré que no era necesario para esta versión eran los elementos que conforman la espina dorsal, pues a mayor cantidad de elementos, más cargado se percibiría. Para contrastar entre pesos visuales, también decidí darle mayor tamaño a la cola, pero sin hacerla tan uniforme como en el diseño de Mia, pues quería que el personaje dé la idea de ser un dragón con movimientos suaves y elegantes, cosa que con un cuerpo tan robusto no podía cumplirse. Por último, el añadido de las sombras y luces nos ayudaría a darle profundidad al diseño, y es así como tenemos a... Nuevo registro. Pipearl. Tipo: dragón psíquico. Los Pipearls son Pokémon muy tranquilos. Las gemas de su cabeza purifican las aguas sucias y contaminadas. Habita en cuevas marinas. Es un Pokémon muy raro, lo cual lo hace difícil de capturar. Bien, ¿qué te ha parecido esta dinámica de rediseño de personajes? ¿Crees que mi propuesta favoreció o desprestigió el diseño original? Te leo en los comentarios. ¿Quieres participar y conseguir tu rediseño? No olvides de unirte a nuestra comunidad en Discord. Encuéntranos como Viajero de Tezcaya y conoce las bases para ser el ganador del siguiente rediseño. Yo por hoy me despido, esperando vernos en un próximo video. Adiós.